Podcast. ¿Qué onda, gente? Yo soy Axel Flores y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Fotogenia. En esta ocasión estaremos comentando un clásico del cine mexicano que cumple precisamente 50 años o que cumplió 50 años de su realización y es El Castillo de la Pureza de Arturo Ripstein, una película de 1972 que, bueno, desde su estreno se ha convertido en una de las películas más analizadas del cine mexicano, de nuestra filmografía nacional, y que, bueno, ha dejado un legado, ¿no? Ya presente en la misma obra de Arturo Ripstein o en el demás estilo del cine mexicano, ¿no? Y para eso, pues me acompaña mi compañero Pablo Zamora. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Axel, muy bien y ya tiene bastante que no regresábamos como a un episodio los dos. Entonces, Sí, a ver qué tal esta comentada del Castillo de la Pureza, ¿no? O sea, realmente creo que es una película un tanto difícil para comentar. O sea, creo que tiene muchos aspectos y muchas posibilidades de análisis, ¿no? Conforme a incluso este narrativo en cuanto a cinematografía y tanto social, ¿cómo se llama? sí, Sociológico. sí, que creo que es una película que, bueno, casi todos los mexicanos la conocen o incluso sin haberla visto completamente, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha gente que sabe de la película, que conoce la película sin haberla visto. Es una película que, por ejemplo, no sé, siempre aquí hablamos, por ejemplo, de dónde se veía el cine mexicano, en los canales de televisión, ¿no? En el 11, en el 22. Y pues El Castillo de la Pureza en ese sentido era como una película muy presentada ahí, ¿no? O sea, y que se podía ver a cachos. Aparte, pues bueno, aunque la película niega un poco de esto, se conoce que sí sucedió un hecho muy parecido a lo que narra la película, que es un hombre que tiene encerrada a su familia, ¿no? Eh, Ujú. y bueno, ahí está, ¿no? También hay como mucho morbo alrededor de la película. Sí, o sea, creo que justamente estaba platicando con esto de una amiga con esta película y, y yo me preguntaba, ¿no? O sea, ¿cuál era la idea de la realización de esta película? O cuál fue, como digamos, la motivación de que esta historia fuera contada, ¿no? Porque, pues sí creo que una parte fundamental de por lo que se ha hecho famosa esta cinta, pues es en parte el morbo, de que es una historia que está basada en o sea, es una película que está basada en una historia verdadera, Aunque que la justamente película al es, final lo niega, ¿no? Que ahí ajá, dice, es pura, mera coincidencia, no está narrando ese hecho, sino que creo que se está, como dices, un poquito aprovechando de él, ¿no? ujú. Sí, o sea, está extraño, ¿no? O sea, como que sí estaría interesante una cuestión de hacer una serie de preguntas ahí al director, acá 50 años después, qué es lo que piensa de la película y cuáles fueron sus motivaciones para sacarla, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, realmente sí está, creo que es muy obvio que la película está basada en el caso en este caso tan extraño y terrible que fue el de la Casa de los Macetones, por el que fue conocido, ¿no? En el que un hombre encerró a toda su familia y tuvo 7 hijos, de ellos creo que nada más sobrevivieron 5, y pues los nombres eran iguales que en la película, ¿no? Está Indomin, o sea, libre pensador, ese tipo de cuestiones. Y qué bueno que El Castillo de la Pureza también ahí es tomado de un libro de Octavio Paz, ¿no? O sea, el título de la película está tomado de un libro de Octavio Paz. Y yo creo que incluso sí, no sé, y eso es como una pregunta que quería, con la que quería comenzar. Y bueno, o sea, eh, es interesante, o sea, tú la viste ya con el contexto, ¿no? De lo que había pasado, ¿no? Esto de la casa de los macetones. O sea, Pero, realmente la primera vez que vi esta película fue para una clase de sociología. Entonces ajá. el primer acercamiento que tuve a esta película fue a través de un O sea, la análisis viste ya hasta sociológico. la preparatoria, más o Hasta la menos. universidad, o sea, yo la vi Wow, hasta la no, o sea, universidad. sí. O sea, sí conocía de la película antes porque pues, es famosísima. Ajá, Al era final, como esto que decía, ¿no? ujú. Que pues la habías visto a cachos al menos, ¿no? Ajá, Y pero sí, conocía sus imágenes y eso, ¿no? ya es hasta la universidad donde yo me acerco a ella y justamente para una clase que es sociología y que ya la analizamos desde esa perspectiva. Sí, porque a mí me llama la atención y no sé si a ti te pasó, que bueno, al principio la película no deja muy en claro que están encerrados, o sea, va como hasta el minuto 10
11, donde esa organización empieza a tener más tintes como de terror. Pero al principio, no sé, están incluso los niños jugando, ¿no? En la casa se divierten junto con la madre. Y ya es llega un momento en el minuto 10, minuto 11, en donde una persona llega a tocar, ¿no? Llega a tocar a la puerta y una vecina le responde, no le van a abrir. Aquí solo vive un hombre, un Sí, ya señor salió solo a, y ya ajá, ya, salió a trabajar, ¿no? Entonces ahí es cuando como que todo eso que veíamos, porque era una organización muy común con ciertas, pues no sé, una cierta autoridad del padre, ¿no? Que los pone a trabajar ahí. Incluso tiene como esa cuestión de industrias, no recuerdo bien el nombre, pero solo son él y sus hijos trabajando. mm, Y ya sí, después, o sí. sea, como que se empieza a transformar, ¿no? O sea, al principio son, no sé, o sea, no la ves como esa familia tan extraña, ¿no? No sé si a ti te pasó. O sea, justamente yo ya la había, yo cuando la vi, te digo, o sea, a mí ya me habían dicho, ah, es de un señor que tiene Encerró, sí. encerrado a su familia. Entonces, pues yo ya iba totalmente, pues sabiendo lo que iba a ver. Entonces no tuve Yo como, creo que toda digamos, la este gente la vio acercamiento. así, Ajá, yo no tuve este porque acercamiento que tú estás diciendo ahorita, que es como de, ah, o sea, es una familia normal y de repente ya la narrativa te dice así como de, no, no te es va cierto. descubriendo Ajá, algo, ¿no? Algo que te va escondido, ¿no? mostrando. O sea, no, realmente yo ya la vi cuando yo ya a sabiendas de qué se trataba la película. Por eso yo creo que, o sea, sí está el morbo ahí, ¿no? Y que el morbo yo creo que le ayudó muchísimo a ser promocionada, ¿no? No sé cómo se habrá sido promocionada, habría que consultar los periódicos de los setentas, ¿no? Que fue Sí, los incluso una, avances incluso, ¿no? ajá, los periódicos de los setentas para ver cómo fue promocionada, si fue promocionada como la película del caso, no sé, como ahorita, que muchas televisoras se aprovechan, ¿no? De lo que sucede con los feminicidios y sacan programas acerca de eso y los promocionan conforme a eso. Y No no, sé no si el solamente las castillo. televisoras, YouTubers, todo, de influencers, Sí, todo pero ese tipo bueno, de cuestiones. digamos que YouTubers, pues no hay como tal, no es un medio masivo, ¿no? Pero la persona como tal solo no tiene ningún compromiso, digamos, ético, como lo podrá hacer en el papel una televisora o un medio de comunicación, ¿no? Ujú. No, y es que además Eh, también ya tenía mucho tiempo que había sucedido el caso. sí. O sea, ya, Incluso ajá. ya había inspirado guiones y Ajá, sí, sí, sí. cuentos, mucha Entonces, literatura. pues más que nada, supongo que iba como, ah, sí, esto sucedió alguna vez, el caso que sucedió en México, porque pues sí hay fotos del caso y toda esta cuestión, ¿no? Y por ejemplo, ahí está, ¿no? Es una película que tiene una construcción, ya con esto, una construcción narrativa muy interesante. Por ejemplo, también a mí me parece que es una de las pocas películas mexicanas que se ha preocupado por la organización de los objetos y la tranquilidad que estos remiten, no sé, podríamos decir, a la clase media, ¿no? La organización de los objetos dentro de la casa. Ujú. O sea, tiene una tranquilidad, ¿no? Por ejemplo, me llega mucho esta imagen de la señora, ¿no? Maquillándose, teniendo un buen de cosméticos. Que bueno, o sea, no sale la señora, no los usa ni siquiera, pero es esta organización ahí, no sé, de la clase media, podríamos decir, que le da tranquilidad, aunque todo lo que esté sucediendo al lado de estas personas, pues esté mal, ¿no? O sea, es como un poquito esa doble moral que siempre está ahí puesta, ¿no? En el Castillo de la Pureza. O sea, esto que estás mencionando, yo no lo había visto como tal, ¿no? O sea, te digo, el acercamiento que tuve a esta película fue más que nada desde un análisis como más sociológico, o sea, yo vi más que nada cómo se desarrollaba, digamos, el crecimiento de estos dos jóvenes, ¿no? Que termina, digamos, en el incesto, entre Ujú, comillas, porque pues ellos ni siquiera saben qué es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, tienen como, digamos, la curiosidad, el crecimiento, esta necesidad fisiológica, y de repente, pues ellos como que empiezan a sentir placer y lo hacen, o sea, pero no ujú. necesariamente porque lo consideran como malo, ¿no? Y ya cuando el papá los ve y dice, ah, es que ustedes están haciendo algo acá terrible, pues sí, pero a los ojos de quién, ¿no? O sea, también está esa cuestión o sea, creo que más que nada a mí lo que me quedó de la película es sobre la perspectiva que tienen estos hijos dentro de esta utopía que está creando el papá.
y Ah, también ya la mirada que tiene el padre, que es el único que está, digamos, en la sociedad, ¿no? sí. O sea, eso creo que fue con lo que más me quedé de la película. O sea, no noté, o sea, te digo, yo ya iba predispuesto, yo ya sabía de qué Ajá. iba la película y tampoco era como que me puse a checar, ah, ok, esto, o sea, que sí, ahora que lo mencionas es muy interesante, pero sí, Sí, no lo había visto desde la narrativa cinematográfica. es que el diseño de producción es muy interesante, ¿no? O sea, la casa se está cayendo también. La casa está con esa lluvia incesante, ¿no? Que incluso cuando entra el inspector le dice que tiene que resanar porque ya se está cayendo esa casa. O sea, hay como muchos significados metafóricos que incluso está designando ahí la casa, ¿no? Es como muy, no sé, algo muy superficial a veces esto que se dice de, no sé, de la casa es también un personaje, ¿no? Y que se dice en muchas películas, en muchas series de terror, ¿no? Que la casa está diciendo algo. Pero aquí es más o menos, yo lo siento como esa tranquilidad que busca uno a través de los objetos, a través de la limpieza misma, ¿no? O sea, la mujer siempre que está ahí, a la que le encargan limpiar los aparatos, ¿no? Por ejemplo, o sea, siempre está limpiando los aparatos. No, no sé, es como una tranquilidad muy superficial ahí que tienen, y con esto de que está completamente destrozada esa casa. Ahora también, y que mencionaste lo de Utopía, qué nombres, ¿no? O sea, qué nombres tienen los personajes del Castillo de la Pureza, Porvenir, Y, Utopía, y en la vida real esos, o sea, también tenían eran nombres así, o nombres, sea, era el libre ajá, pensador, o sea, cosas muy estrafalarias. Te digo, o sea, creo que la película, o sea, al menos ya después como mi perspectiva viendo esta película, pues fue que como que Ripstein sabía, o sea, no sé si, no he leído el libro, la verdad, o sea, sí, no lo he ajá, leído, pero sí ya medio me familiaricé con el caso y hay muchas cosas o sea, que sucedieron realmente que están en la película plasmadas. Por ejemplo, lo del agujero, lo de los nombres, este, o sea, estas cuestiones tan extrañas, ¿no? Que tenía el padre y ajá. que pues no los dejaba comer carne tampoco, o sea, se ve también incluso en la película que están comiendo vegetales, ¿no? O sea, pero los Sí, niños ya estaban casi casi en la desnutrición porque les hacía falta pues, ciertos alimentos, ¿no? sí. No, no, pues, o sea, sí te digo, o sea, la figura del padre es como muy interesante. Y, por ejemplo, lo sociológico, ¿no? Está siempre, te digo, la doble moral, ¿no? O sea, ahí se pone, no sé, representa como una doble moral del mexicano promedio, digamos, ¿no? O Ujú, sea, sí, sí, es sí, sí. decir, no deja comer a sus hijos carne, pero luego le está comiendo carnitas, ¿no? Pide dos de Ujú. carnitas ahí. Sí, de hecho, no Eh, sé si lo soñé o algo por el estilo, pero yo vi alguna vez una versión en la que el papá también contrataba una prostituta, ¿no? no, No sí, sé si, ajá. ajá, porque la versión que vi el jueves no tenía esa escena, entonces, como que también dije, ahora, ¿qué onda? Sí, incluso también lo de las versiones. Por Ajá. ejemplo, ahorita que eso que se me olvidó mencionar, hubo una corrida en cines conforme a los 50 años, conforme a que cumplía 50 años. Bueno, no una corrida, sino una presentación en cines, creo que fue en Cineteca Nacional. Fue el estreno también de esta copia que tenía Filmin Latino, ya la tenía ellos, una copia restaurada de Cineteca Nacional, porque en varios lados pues se veían, por ejemplo, ya hace como unos 3 4 años, creo que pues íbamos en la misma universidad, entonces la vimos para una clase, no sé, de literatura, era algo así, ¿no? O sea, Te digo, a mí me tocó para la de sociología, no sé a ti. creo que fue por quinto semestre, ¿no? Que la vimos, y era una copia de la que estaba en YouTube de 240 píxeles, o sea, Mm, una copia en ajá. muy mal estado. Film Latino la tenía en 1080 y ahora ya estrenó otra vez en la plataforma Movie. Ahí Ujú, está disponible junto a El Santo Oficio de Arturo Ripstein también. Y precisamente en esta copia que tiene Movie, sí está esa escena en la que alquila a la prostituta. ujú. Sí, creo que la diferencia son como técnicamente unos 15 minutos, así, de Sí. una versión a la otra, 10 minutos, por así decirlo. Sí, y también pues en esta otra versión, que es la más larga, hay como una escena donde el papá le muestra a la niña, digamos, la trampa real, ¿no? Porque en la otra le enseña nada más los planos. Ujú, sí.
Y que bueno, lo de las ratas es todo un tema ahí también, ¿no? O sea, por ejemplo, habla lo de las bestias, no solo las bestias comen carne. Hay muchas alegorías ahí, ¿no? Por ejemplo, lo que dice de los débiles, ¿no? O sea, que los débiles solo están para reproducirse, que por eso las ratas son muchas y que son el enemigo del hombre, ¿no? Las ratas, o sea. No sé, incluso volviendo como lo del orden, ¿no? Es interesante, por ejemplo, que su enseñanza, ¿no? Sea incluso a través de puros aforismos, ¿no? La enseñanza que le da a los hijos. O sea, es una enseñanza, no sé, como muy metódica, muy de, mu- muy de, por ejemplo, aprender la poesía a través de memorizársela, ¿no? O sea, es una película que tiene, muestra esas contradicciones, ¿no? O sea, no es un mundo que esté, ese mundo creado para Utopía no es uno que esté, que sea creativo y que sea libre, ¿no? Sino que esté completamente dominado, no sé, como una cuestión ahí medio fascista, ¿no? Sí, o sea, también está esta, sí, sí, como dices, la contradicción de que les están enseñando, como digamos, libertad, les están enseñando pensamientos filosóficos y ellos están encerrados y también el método de enseñanza que tienen, la represión que tienen, el régimen en el que están viviendo es una cosa de cero libertad. Sí, y ahí, por ejemplo, ahora ya después iremos a las actuaciones. ¿Qué actuaciones, no? La de todos, por ahí, por ejemplo, Diana Bracho, ¿no? Rita Macedo también, Claudio Brook, también este Beristain, ¿no? Que son actuaciones muy, muy grandes, muy, muy extraordinarias. Eh, pero sí, o sea, es una película que se construye en esas contradicciones, ¿no? Y yo creo que por eso ha sido tan comentada también. No sé, o sea. Creo que podrá entenderse con estas películas sociales, ¿no? Digamos, que son junto con Felipe Casals, ¿no? Por ejemplo, de las Ujú. Poquianchis Sí, eh, o de ¿cómo se La llama? Pando, ¿no? O sea, que son O incluso películas. también la que comentamos aquí, que era Canoa. Que, Canoa. que Canoa yo la siento un poquito diferente, ¿no? O O sea, yo sea, creo que también es cine social, o sea, porque al final de cuentas sí, estás hablando sobre una cuestión que sí ocurrió también y que también es un tema de la sociedad, o sea, y que es muy relevante, creo yo. O sea, Canoa y tal vez esta película son son como las dos. películas que no Ujú. han, o sea, que tienen incluso cuestiones autorales actuales, ¿no? Y que van acorde conforme a la mexicanidad actual. Sí, sí, por ejemplo, estas que mencionaba de La Pando y de no sé, de La Panda y las Poquianchis, pues son como un poquito de una realización menos así, ¿no? Menos autoral, ¿no? Digamos, por decirse. Están consideradas dentro de un espectro así. Por ejemplo, esta película de El Castillo de la Pureza también tiene muchos movimientos de cámara muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, Sí, hay uno unos de. paneos, ajá. Ajá, hay un momento en donde creo que después de que le pega, ¿no? O sea, que la cámara da un giro completamente para solo enfocarse en el espejo y mostrarlo desde ahí, ¿no? O sea, el arrepentimiento de este hombre que le había pegado a su mujer y que le estaba pidiendo perdón, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Sin duda tiene muchos méritos, técnicos la película, técnicos, narrativos y también, en cuanto a la perspectiva social. Por eso creo que es una película que, en cierto sentido, lejos del morbo, lejos por lo que muchos se han acercado a verla, ha sobresalido, ¿no? Porque a final de cuentas es una película de culto aquí, Sí. del director, ¿no? Y que bueno, después seguiría, ¿no? O sea, hay muchas películas de Arturo Ripstein que siguen pareciendo al Castillo de la Pureza, incluso su más reciente, ¿no? Que es El Diablo entre las piernas, tiene como un Ujú. poquito ahí Sí, tiene como de, esas cuestiones de que el y señor, aquí ajá. medio Sí, misógina en eso, ¿no? O sí, sea, sí, justamente comentaba con esta amiga que es Ashanti, que nos ha ajá. acompañado acá en estos programas, y sí dice que el diablo entre las piernas es como, no le gusta para nada, ¿no? Sí, y que bueno, El Diablo entre las piernas la escribió con Paz Alicia García Diego, esta no, pero bueno, sí tiene mucho de Castillo de la Pureza, o sea, creo que es fácil identificar una película cuando es de Ripstein, no había dirigido mucho antes del Castillo de la Pureza, tenía creo que Tiempo de Morir, y bueno, tenía entre más que había sido asistente de Luis Buñuel, ¿no? Que bueno, se ha comentado mucho. Y ahora sí, pues hablemos un poco de las actuaciones. ¿Qué te parecieron? O sea, ¿cómo viste, por ejemplo, a Claudio Brook en el papel del padre, a
a Diana Bracho, ¿no? Que es un papel a lo mejor que no, eh, este, que, bueno, no es tan espectacular, pero que bueno, en su inocencia también tiene muchas cuestiones interesantes, por ejemplo, incluso chistosas, ¿no? Esto del recado, ¿no? Del recado a la policía y que cuando Ujú, llega la policía, ella realmente piensa que llegó la policía por su recado. ujú. Sí, sí, sí. O sea, yo con Diana Bracho no puedo ser objetivo porque estoy enamorada de Diana Bracho. O sea, para mí todo lo que haga está bien. Pero, por ejemplo, Claudio Brock actúa muy bien. O sea, Claudio Brock también lo vimos en Alucarda, ¿no? Si bien me parece que Ajá, es esta película de que ya también la comentamos aquí en el programa. Pero Claudio Brock, pues ya era como, digamos, una figura un tanto consolidada, ¿no? O sea, y que ha pasado, digamos, a ser un actor de grandes directores. Y Arturo Beristain creo que, o sea, como que no sé, creo que él me parece como su actuación un tanto más infantil, ¿no? Por así decirlo. O sea, no sé si es una cuestión digamos, planeada, por así decirlo, porque pues justamente los personajes están viviendo enclaustrados y como que no tienen esta conexión con la realidad. Entonces, como que sí hay momentos en los que a Claudio, digo, a este Bernstein lo veo como un niño, ¿no? O sea, como un sí. niño, niño, niño. Es que finalmente, ¿no? Tienen este aspecto infantil, o sea, no han tenido una confrontación con el mundo. ¿Qué podrían conocer del mundo? Es decir, y tiene esto, ¿no? Por ejemplo, el final es muy revelador de su condición, ¿no? Que bueno, ya estaban hartos completamente del padre, ¿no? Ya los tenía hartos, los tenían encerrados, ya estaban a punto también, no sé, ellos de querer matar al padre, ya lo veían con este aspecto de monstruo, ¿no? Ya era un poco monstruo el padre. Y de repente ya cuando ve que se lo están llevando los policías, corren a defenderlo. O sea, es decir, al final ya era una cuestión en la que, bueno, esa prisión como un poquito que les había puesto el padre, ya le iban a tener por siempre también, ¿no? Su condición está muy, muy extraña, la verdad. O sea, porque al final, final, o sea, ellos regresan a la casa, ¿no? Ajá. No me acuerdo qué hacen, no sé si se quedan sentados en la mesa o algo por el estilo, ¿no? Y que Sí. se quedan todos callados, o sea. Sí, incluso lo de la mesa también. O sea, es una película como que muy consciente de todo lo que recreó, de todo. Sí está dentro de a lo mejor, como decíamos, del morbo, pero dentro de cada una de sus escenas tiene algo muy interesante que interpela, no sé, Sí, a... o sea, como te digo, o sea, realmente puede que la gente se acercara por el morbo, pero a final de cuentas es una película que se ha ganado, como digamos, su camino y se ha ganado su lugar dentro del cine de culto, ¿no? Del cine de culto mexicano. Sí. O sea, creo que ya hemos revisado varias, por ejemplo, ahorita que decías de Casals, ¿no? Que revisamos Canoa. Alucard es un poquito como más desconocida, o sea, es decir, Alucarda fue tomada apenas, ¿no? Como que rescatada, Ujú, pero el Castillo de la Pureza siempre ha estado así, ¿no? Dentro de la discusión con Arturo Ripstein, que bueno, tiene su fama, ¿no? Ya estábamos comentándolo con El Diablo entre las piernas, pero por ejemplo también se conoce mucho que es un cineasta muy duro en los sets. sí, me han comentado mucho también eso. Ah, y bueno, se supone que, bueno, lo que se dice es que esta película se terminó de filmar el 8 de septiembre, precisamente de 1972. En México tuvo estreno hasta 1973, ¿no? De hecho, ahí está como marcado, ya sabemos que a veces acá en México es medio difícil ver de mexicano, ¿no? Eso es algo en que incluso sigue pasando hoy en nuestros días. Las películas llegan 2 años después a la cartelera normal. Pero bueno, ¿qué se puede decir 50 años después ya de la película? ¿Cómo podemos concluir este podcast, Pablo? ¿Qué me dices ya para finalizar? Esta película la sigues viendo como muy actual, como muy transgresora, incluso se podrá decir. No sé qué pienses de esta película, El Castillo de la Pureza. O sea, como te decía, creo que es una película que mucha gente llega por el morbo, pero que se ha mantenido, digamos, vigente y hasta la actualidad por sus propios méritos. Y creo que es una película que hay que revisitar, muchas Sí, veces, al menos para aquellos que queremos estudiar, la cinematografía nacional y también
pues para aquellos que queremos también hacer cine, ¿no? O sea, es una película obligada para todos los aspectos. Incluso te digo, o sea, no sé si siento como obligada, sino como que sí es una película que se llega a todo lo que sucede, ¿no? O sea, pese a todo lo que sucede más bien, pero que se llega a disfrutar por ciertos elementos que están ahí presentes, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, ya esta es la tercera vez que la veo, Ujú, consciente, ¿no? Porque te digo que era como, por ejemplo, esa escena del bocho, ¿no? Esa escena donde se están tocando. Me acuerdo, no sé, como de haberlo visto en edad temprana, ¿no? O sea, como a los 8 o 9 años que ya había visto algo así, como que dije, órale. Y me daba miedo precisamente toda esa, no sé, como esa idea del castillo de la pureza. Y después creo que la estaban pasando en televisión y le cambiaron de canal, ¿no? Pero esa es la tercera vez que la veo y llegas a disfrutar muchos de los elementos narrativos. Por ejemplo, te digo, o sea, ver el diseño de producción de la película, es un diseño de producción muy interesante. Dicen que, no sé, creo que la casa está en el centro histórico, ¿no? O sea, la casa sí está en el centro histórico, pero pues creo que sí se filmó en un set. O sea, la película se filmó en un set y sí se nota todo lo cuidado, ¿no? O sea, que está ahí. Te digo, eso se llega a disfrutar. O sea, creo que sí es una invitación. Incluso es, por ejemplo, si la vemos como un cine de género, ¿no? Cine de ujú. terror, pues Sí, también está ahí, ¿no? O sea, es un cine de terror diferente, ¿no? Como lo puede ser Canoa. sí, o sea, obligada digo, nadie está obligado, a final de Ajá, cuentas, pero me refiero a a que a final de cuentas es una película que hay que ver, ¿no? O sea, si se está estudiando todos estos elementos, ¿no? ajá. Incluso te digo, o sea, fuera de la perspectiva cinematográfica, es una película bastante interesante en cuestión sociológica. O sea, todos estos elementos de la utopía, de querer crear como digamos un mundo aparte con tus hijos, o sea, creo que son como elementos que sean digamos, filosofado a lo largo de la historia, ¿no? Incluso también hay otra película que ahorita me acabo de acordar, que es sobre un señor que se lleva a toda su familia a vivir en el bosque, ¿no? Que es Capitán Fantastic. Pero Ajá. sí son como otras cuestiones, ¿no? O sea, unos viven con la naturaleza y los tiene Ese es encerrados. más progresista, ¿no? O sea, Ajá, pero ahí. a final de cuentas es como, digamos, algo similar, ¿no? Dentro Hay de un la... buen, ¿no? O sea, creo que el cine gringo también ya lo tomó después, ¿no? Esta película, El Castillo de Cristal, ¿no? Con Brie Larson, creo que sí se Mm, llama así, ¿no? sí, Es sí, más o menos sí. de una película así, pero ahí es completamente diferente porque creo que, eh, ¿cómo se dice? Que los padres estaban muy endeudados y que huyeron como de eso este, y por eso no existen los niños ni nada, es una familia como así muy libre. Acá es como lo peor, ¿no? Que le podrá pasar a eso. Por ejemplo, acá en México está, no sé, esta de las tinieblas, ¿no? Que también hay una cuestión como ahí del encierro, ¿no? Del padre que tiene encerrado a sus hijos en una cabaña, como en el bosque, porque según hay un monstruo afuera. Y está esa cuestión también del miedo de lo que hay, ¿no? Sí, del Afuera, miedo al mundo, ¿no? del Al miedo al exterior. mundo, ajá, Ujú, del miedo al exterior. Pero bueno, yo creo que en ese sentido El Castillo de la Pureza sí es una película muy superior por todas estas cosas que ya hemos estado comentando, ¿no? ujú. Sí, y sí creo que como medio platicábamos, es un tanto difícil hablar de esta película porque justamente, o sea, uno se puede desviar fácilmente hacia todos estos temas del morbo, ¿no? Hacia hablar sobre el caso real, hacia hablar sobre las personas detrás de la película incluso. Eh, pero, Sí, pues, o sea, creo que lo interesante, pues, es como buscar hablar sobre realmente la cinta, ¿no? O sobre lo que intenta decir. sí, 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 más que nada, pues siempre como estos podcasts, ¿no? O sea, son como una invitación siempre a repensar como un poquito esas películas, ¿no? Ahorita habíamos podido caer fácilmente como en la recopilación de datos, porque hay muchísimos datos sobre esta película, ¿no? De cómo de cómo de una nota roja se transformó a una novela, y de la novela se transformó en un guión, y del guión cómo fue difícil filmarlo, y cómo llegó Ripstein y cómo lo filmó y todo eso, pues hay como toda una historia. Pero bueno, este podcast fue como más a considerar ciertos elementos, ¿no? Que incluso pueden ser cinematográficos o pues también, no sé, lo que decíamos, sociológicos, ¿no? De la película misma. Ujú. Bueno, ya han estado
discutidos, ya han sido discutidos muchas veces, pero bueno, no perdemos nada por volverlo a Ujú. discutir, ¿no? Sí, no, y además, pues, pues justamente en este aniversario de la cinta y decirles, no dejarles de decir que, pues pueden ver esta cinta, creo que su versión restaurada, como decía tú, Axel, Ujú, está en Movie y también en Filmin Latino. sí. Y bueno, en YouTube pueden encontrar también las dos versiones de la cinta, pero sí en una Eh, versión un tanto menor, un poco ¿Como en en menor cuántos, calidad. como en cuántos píxeles está? Yo creo Yo que, me acuerdo que está en mira, 240, 144. Imagínate, era una calidad ujú. de televisión de O los sea, yo ochentas, o realmente sea, creo que decía la versión que vi decía 1080, pero era una mentira. O sea, a final de cuentas se veía en calidad DVD. Entonces, no. pero no estaba mal, ¿no? O sea, no estaba Sí, o mal. sea, no era algo que te diera dolor de cabeza, pues. No, no ha llegado la versión Criterion, ¿no? Para El Castillo de la Pureza, ¿verdad? Sí, no, y debería, la verdad. O sea, creo que sí es como una Debería estar, película que sí ¿no? Más debería porque ser incluso te considerada. digo, o sea, creo que podríamos hablarla junto con Canoa, no sé, como los grandes referentes del cine mexicano de esa época, ¿no? O sea, fueron las películas que combinaban lo popular, ¿no? Junto con esta cuestión que siempre se ha denominado como lo autoral, ¿no? Ujú. Sí, también de crítica también a la sociedad mexicana, ¿no? Sí. Sí, era un momento álgido en cuanto a la crítica de la sociedad mexicana en los setentas, ¿no? O sea, y después vendrían los ochentas, no sé, siento que ya no tan prolíficos en cuanto a veces a la crítica social, pero eran los tiempos álgidos, sesentas y setentas siempre se conocen así, ¿no? Y pues bueno, entonces hasta acá hemos llegado con esta revisión, esta corta revisión. Ha sido un podcast rápido de El Castillo de la Pureza de Arturo Ripstein. Pues bueno, Pablo, ¿alguna cosa más que quisieras agregar? No, pues nada más que sí la vean. Ya, como les digo, no, digamos, es una película obligada, pero no en el sentido estricto de la palabra, como decía No, no hay Axel, ¿no? películas obligadas, ya saben, Sí, aquí, o sí. sea, vean el cine que quieran ver, ¿no? Y traten de disfrutarlo también. Ujú. Sí, no, o sea, a final de cuentas creo que es una película difícil. O sea, creo que yo no soy tan fan de esta película. ¿No? Sí considero como todos sus puntos interesantes, positivos, pero sí no es como que, digamos, Es una una película película que, fuerte. que yo Ujú, sí, atesore, ¿no? Creo que en el sentido de crítica social soy mucho más de fan de Canoa que del Castillo de la Pureza. sí. Sí, no, es una película mucho más fuerte. Canoa tiene ese elemento narrativo que te llama, ¿no? Es esa cuestión que sigue siendo y que incluso no se ha hecho mucho en el cine mexicano, ¿no? Es esto como de a veces de falso documental, ¿no? Ujú, Eso es muy difícil. Y bueno, ahí esto fue la innovación de Felipe Casals, ya que en paz descanse. Pero el Castillo de la Pureza tiene, te digo, sí, yo no también es como que tiene, sí, sí, sí. es difícil como decir que la atesoras, ¿no? Sí, es cierto, eso es complicado, ¿no? Sí se vería como muy, Sí, es no como de, sé. no, es que el Castillo de la Pureza es mi favorita, ¿no? Ajá, pero están todas esas cosas que ya les he Ujú, comentado que a mí sí podría decir que me fascinan en ese sentido, ¿no? O sea, lo que va desde el diseño de la producción, los movimientos de cámara, ¿no? Y pues incluso lo que se logra entre la química entre los actores mismos, ¿no? ujú. Y Sí, pues sí. bueno, entonces les recordamos que bueno, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Hemos estado un poco ausentes porque pues a veces es difícil combinar las demás labores junto con esto, ¿no? Con darse un tiempo para pensar y organizar ideas en cuanto al cine y lo más difícil creo siempre es como decirlas, ¿no? O sea, a veces en lo escrito uno puede ayudarse un poco de otros lados, pero cuando lo estás diciendo en el momento es un poquito más complicado. Y pues bueno, les agradecemos mucho a todos que hayan llegado hasta el final de este episodio y pues prometemos traer más contenido ahora sí y ser más constantes. Y también pues lo de siempre, ¿no? Que si quieren que hablemos de alguna película, de alguna película, de alguna trilogía, y tenemos podcast sobre trilogías, Sí, de incluso algún creo que de series estaría cineasta. bien. O sea, tú no eres tan fan de las series, pero creo que hay algunas que son como, bueno, o sea, más que nada miniseries, creo yo, que son como bastante interesantes que se podrían Sí, comentar. ha sido un buen año para series, podríamos decir, ¿no? Ujú. O sea.
Sí, y pues también recordarles que si quieren escribir de alguna cuestión cinematográfica, de alguna cuestión televisiva, De algún eh, producto audiovisual, ajá, digamos, ¿no? Ajá. sí, de algún producto audiovisual, pues tienen nuestro contacto que es fotogeniapodcast@gmail.com para que nos escriban. Hay una convocatoria abierta en nuestra página web y ahí pueden checar todas las bases. Ok. Y pues bueno, entonces eso sería todo. Nos estamos escuchando en una próxima edición de Fotogenia Podcast. Gracias por acompañarnos. Escuchaste Fotogenia, un podcast para los amantes del cine.